Hola, bendiciones. Los saludo en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración y reciban un enorme abrazo. La invitación hoy es a crecer espiritualmente y para esto debemos comenzar por conocer a Dios. Para conocer a Dios lo hacemos mediante la Biblia, en donde los salmos, los proverbios, todos nos ayudan a guardar la palabra, atesorarla y meditarla. Algunos cristianos leemos la Biblia diariamente, pero no meditamos en ella. Quizás porque vivimos en un mundo tan ajetreado y lleno de notificaciones, en donde se nos dificulta hacer una pausa. Recuerde que la transformación sucede en la quietud del tiempo que pasamos con Dios. Seguimos orando por ti, no dejen de escribirnos a los números de WhatsApp. Los invito a suscribirse a nuestro canal, a compartir este mensaje y a quedarse conectados con nuestra celebración. Bendiciones.
Llévame cerca de ti, de tu corazón. Yo quiero honrarte más allá de las palabras. No quiero más distancia entre lo que digo y lo que hago. Yo no quiero aparentar. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Con tu sangre compraste mi libertad. Cada día al camino de lo eterno. Dejaré que me transformes hasta que el día sea perfecto. No quiero más distancia entre lo que digo y lo que hago. Yo no quiero aparentar. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Con tu sangre compraste mi libertad. 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 Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Con tu sangre compraste mi libertad. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor.
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama.
solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hola, bendiciones, buenos días. Todos estos días hemos venido hablando de cómo tener una relación más íntima con Dios, de cómo acercarnos a Él, de cómo seguir sus pasos, pero sobre todo de cómo encontrar refugio en Él y de cómo experimentar la compañía de Él hacia nosotros. Nosotros a veces creemos que Dios está tan lejos, que no nos escuche, o a veces creemos que está tan cerca que pasa todo por alto. No, Dios es el compañero fiel, el compañero ideal, pero Él siempre está al tanto de lo que pasa en nuestra vida, siempre está pendiente de nuestras cosas, incluso de nuestros errores. Así que a pesar de que a veces nosotros pretendamos escondernos de Dios, no, es imposible, porque como dijo el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? Si subiere al cielo, allí estás. Si estuviese bajo la tierra, allí estás tú. Así que no puedo huir de tu presencia. Y ese es Dios, pero Dios no es porque te esté poniendo un GPS para perseguirte, para saber dónde estás. Pues Él lo llena todo. Él lo que quiere con nosotros es tener esa comunión, esa intimidad. Quiere estar cerca de nosotros para ver en qué momento nosotros solicitamos su auxilio, su ayuda. Así que no le tengamos miedo a la presencia del Señor en nuestra vida, porque es lo más sublime que todo ser humano puede experimentar. Saber que Dios está al lado suyo, saber que Dios está allí acompañándole, es una fuente de seguridad. Es lo que nosotros podríamos considerar nuestro escudo, nuestro refugio. Así que tener a Dios de nuestro lado es la mayor ganancia que nosotros podemos aspirar. Hoy quiero hablar de un tema que lo he denominado saldo a favor. Y porque he comparado algunos versos de la Biblia con lo que puede pasar en la vida cotidiana, o que incluso no llegase a pasar hipotéticamente, a no ser que sea por un milagro. Pero las cosas ocurren en Dios cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él y cuando nuestra fe está puesta en Él. Cuando realmente nosotros le seguimos de tal forma que estamos seguros que hacia donde vamos es hacia donde Él nos quiere llevar. Y obviamente sabemos y entendemos que Él nos quiere llevar a la vida eterna, a su mansión gloriosa, al reino de los cielos. Pero en esta vida Él nos quiere llevar a disfrutar de la salvación, a disfrutar de las cosas hermosas que Él ha puesto en nuestras manos, que a veces nosotros las desechamos por creer que no nos pertenecen, pero la Biblia dice que Él nos ha entregado todo a nosotros, todo. Y bajo esa premisa nosotros podemos entrar a disfrutar sabiendo de que Él, en su gracia y en su misericordia, nos dio propiedad sobre todo lo que Él creó. Entonces, ese saldo a favor, a veces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque no lo disfrutamos
a sabiendas de que nuestra conciencia a veces está martillando, que ustedes saben que nuestro propio juez es la conciencia que está dentro de nosotros. Así que a veces nosotros divagamos en si soy acepto o no a lo que Dios quiere conmigo, si soy acepto o no a su voluntad, si soy acepto o no a Dios mismo. Y el saldo a favor lo voy a comparar de esta manera. Imagínense que usted está debiendo en el banco, qué sé yo, $100,000. Obviamente $100,000 para nosotros los del común es mucho dinero. Y llega el momento crítico en los cuales usted se atrasa con las cuotas, usted no sabe qué hacer, probablemente tiene que salir de todo y ya lo perdió todo. Sin embargo, su deuda sigue creciendo. Cualquier día usted en la congoja, en su angustia, en su desesperación, tal vez piensa en quitarse la vida, piensa en huir, piensa en dejar todo tirado. Porque cuando nosotros le permitimos a la angustia que se apodere de nuestra vida, cometemos errores tan terribles que muchos han llegado a quitarse la vida. Pero lo que quiero esta mañana es que nosotros entendamos que las cosas que suceden es porque a veces las permitimos y algunas otras porque Dios las permite en nuestra vida. Así que en ese momento de angustia, cuando usted no sabe qué hacer, no tiene de dónde echar mano para dejar su cuota en el banco, recibe la llamada del gerente del banco. Lo llama Rosenberg, qué sé yo, cualquier persona, Juan, Luis, José, lo llama. Cuando usted ve de quién es la llamada, usted prefiere no contestar. Y muchas veces apagan el celular. Pero el gerente del banco está interesado en hablar con usted y le insiste y le insiste y le insiste y tal vez hace una llamada de otro número o llama a una persona diferente porque quiere hablar con usted. Al fin, el gerente del banco logra comunicarse con usted y le dice: lo necesito en mi oficina cuanto antes. De pronto usted dice: la situación se puso compleja, sin embargo voy a sincerarme con el gerente, voy a decirle que no tengo con qué pagarle, que he perdido todo, voy a declararme en estado de quiebra con él y voy a demostrarle que realmente lo que le digo es verdad, me voy a sincerar con él, voy a abrirle mi corazón. Llega usted al banco y el gerente precisamente lo está esperando. Lo hace pasar, le dice: siéntese aquí, charlemos. Cuénteme, Rosenberg, usted por qué no se ha vuelto a acercar al banco a depositar su cuota, porque usted no se ha vuelto a interesar en cumplir con lo que habíamos pactado. De pronto usted le dirá: doctor, no tengo con qué pagarle. Estoy viviendo una crisis económica terrible. Todo lo que tenía lo he vendido porque no sé qué hacer. Usted sea sincera con él, usted abre su corazón. El gerente lo escucha y toma nota. Usted no sabe qué decirle hasta que al final le dice: incluso, doctor, he tratado de quitarme la vida porque no puedo ya más. Esta carga está muy pesada. No lo he hecho porque tengo unos hijos que levantar, tengo una esposa a la que amo y no puedo demostrarles mi cobardía, pero realmente me estoy sintiendo como el más ruin, el más digno de misericordia. El gerente le dice a usted: bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto me estás debiendo? Tú le dices: 100,000.
$100,000. El gerente mira su estado de cuenta y le dice, efectivamente estás debiendo $100,000 más intereses, pero yo viendo tu condición, viendo la situación en la cual estás, voy a decirte que voy a borrar ese saldo que tienes. Es más, no solo voy a dejarlo en cero, sino que voy a poner $100,000 a tu favor. Ese saldo que estaba en rojo, ahora te aparecerá con 100,000 a tu favor. No lo podrías creer, eso no ocurre en la vida real. No ocurre. No podría ocurrir, tendría que ser un milagro. Y más cuando hay un contacto directo entre tú y el gerente del banco. Podría ocurrir en algún error del banco, pero que tú hayas ido a hablar con el gerente, que él te haya citado y él te haya dicho, lo voy a hacer conscientemente de quitarte un saldo en rojo y ponerte un saldo a favor. Eso no ocurriría, a menos, como digo, que hubiese sido alguna equivocación de un empleado del banco, que el sistema se volvió loco y puso saldos a favor de muchas personas. Eso podría ocurrir, como ha ocurrido en algunas partes. Pero que el gerente te llame y te diga, voy a ponerte un saldo a favor, eso no ocurre. Pero yo quiero trasladar este ejemplo hipotético. Quiero trasladar este ejemplo utópico a la vida que nos toca en relación con Dios. Hebreos capítulo 4, el verso 14 dice, por tanto, nosotros teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si lo trasladamos al ejemplo, que no pueda compadecerse de nuestras deudas, que no nos entienda. No tenemos uno, a pesar de que es el gran gerente, tomándolo en el ejemplo del banco, a pesar de que es el Dios Todopoderoso, tomándolo en el plano espiritual, y tomándolo acá, dice, no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque es parecido a nosotros. Es como si el gerente le hubiese dicho yo también estuve en esa condición y hoy soy gerente. Es como si el gerente le hubiera dicho al deudor aquel, yo estaba en una condición supremamente difícil y hoy estoy aquí. Y lo mismo dice Hebreos el capítulo 4, el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, un gerente que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras deudas, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, tuvo las mismas deudas que nosotros, pero salió adelante, pero sin pecado. Ahora, hay un dicho, o en el argot popular, un dicho común, que dice que no hay nadie más peligroso que alguien que ha sido pobre y hoy es rico. Que no hay nadie más terrible que subyugue más que alguien que fue pobre y hoy es rico. No sé si eso ocurrirá, no creo, pues no lo he vivido, pero lo que dice aquí el escritor a los hebreos es que ese Jesús se compadece de nosotros porque fue igual a nosotros, porque pasó las mismas tentaciones que nosotros, porque pasó las mismas dificultades que nosotros, porque vivió en carne propia lo mismo que vivimos hoy. Sin embargo, dice que no cayó en aquello que hoy nosotros caemos, en la tentación. Por eso el Señor en su oración nos deja diciendo, mire, usted que fue tentado de esa misma manera, permítame que yo no caiga en esa tentación. Ahora, tomamos que era un sumo sacerdote. El sumo sacerdote estaba dado para representar al pueblo ante Dios, para ponerse en ese mediador. Entonces si yo cometía un error, yo me acercaba y dependiendo de mi posibilidad,
económica, sí, porque en ese momento era económica, sí, no tenía con qué dar un buey, un cordero. Entonces el Señor decía, vea, bien pueda, coja un ave de las que vuelan en los cielos, que no le cuesta nada, cójala y la sacrifica. Y eso me hacía a mí, en aquel momento, libre de culpa. Y el sumo sacerdote era como el que recibía aquello para presentarlo a Dios y decirle, mire, Señor, aquí está Rosenberg, está poniendo esto aquí porque él pecó, porque él cometió errores, porque ha hecho tantas cosas. Entonces él presenta esta ave o este cordero o este buey. Y era acepto. Entonces yo salía de la presencia del sacerdote y con la frente en alto, ya soy limpio. Pero en el transcurso de los años, esta situación se convirtió en algo mucho más complejo y ya el sumo sacerdote pasó de ser un representante de Dios en la tierra a ser un político, un nombramiento político. En los tiempos de Jesús ya no tanto era el sumo sacerdote el que mediaba por el pueblo, sino que el que se hacía elegir por el pueblo, y ya todo el mundo le brindaba pleitesía, le hacía reverencia. Entonces el sumo sacerdote perdió esa connotación de mediador ante Dios y se convirtió en un juez, en una persona que juzgaba. Tan es así que Jesús fue a la cruz porque los sumos sacerdotes lo señalaron. Imagínense pues, y en esa condición, después de ser un digno representante de Dios en la tierra, pasó a ser el más odiado político de la época. Por eso Cristo mismo se ha ofrecido a ser nuestro mediador, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre, Jesucristo semejante a nosotros. Pero ¿qué tiene que ver todo esto que acabo de decir con el saldo a favor? Mire lo que está en el verso 16. Habíamos leído hasta el verso 15, mira lo que está en el verso 16. Dice, acerquémonos pues. Y en este versículo quiero hacer énfasis y desarrollar todo el resto de este mensaje. Acerquémonos pues. Y hay una palabra que me parece a mí que me da algo de seguridad, o no, mucha seguridad, no algo, mucha seguridad. Y dice, confiadamente. Si usted tiene a alguien a su lado, dígale, acerquémonos confiadamente. Cuando uno va con confianza a algún lado, está seguro de lo que va a suceder. Uno va a ojo cerrado cuando está confiado. Cuando mis hijos salen conmigo y con su madre a la calle, ellos van confiados de que sus padres los van a guiar, a cuidar. Van confiados de que sus padres les van a decir en qué momento cruzar la calle. Ellos van confiados y a ojo cerrado pueden ir con nosotros. Y lo que está diciendo aquí el escritor a los hebreos, acérquese confiadamente. Como quien dice, no tenga dudas de lo que va a pasar. ¿A dónde tienes que acercarte? Al trono de la gracia, al trono de la gracia. Cuán sublime es que Él se haya puesto como mediador, que ya no exista alguien más a quien tenga yo que decirle qué tengo o qué debo hacer o qué hice. No, a Él. Pero ¿sabes una cosa? Cuando a mí el escritor me dice acérquese confiadamente, es porque ese escritor ya se acercó y vivió lo que pasó. Y si nosotros nos ponemos a escudriñar todo lo que ha pasado en el transcurso de la historia bíblica y de todas las personas o los seres que han vivido en nuestro alrededor y antecesores nuestros, sabemos que lo que está escrito aquí es verdad. Entonces dígale al que está a su lado, acerquémonos confiadamente. ¿Dónde? Al trono de la gracia. A mí esto me parece un juego de palabras digno de ser atendido. ¿Por qué? En el trono vive un rey. Y los reyes estaban para emitir justicia. Los reyes estaban para dominar, para lanzar preceptos. Los reyes estaban para decir quién o no
sí o no, acepto o no. Los reyes estaban para tener la última palabra. Pero cuando aquí el escritor dice, el trono de la gracia, tiene una connotación como de, ¿en qué se convierte esa justicia? ¿En qué se convertirá esa justicia? Ahora, ustedes saben, los que medianamente han leído la palabra de Dios y han escuchado un mensaje, que gracia es un regalo que yo recibo, pero que no me merezco. Eso es gracia. Ahora, cuando yo ponía el ejemplo del banco, de cuántas cuotas debo al banco y debo llevar una cuota mensual, y me he ido atrasando en las cuotas, cuando yo llevo al banco la cuota no pasa nada. Pero era muy diferente si el gerente le hubiese dicho al deudor, venga, ¿cuánto me debes? $100,000. Ah, bueno, quítate esos 100,000 y ponte 0. El saldo está, o la deuda está saldada. A ese ponerle 0 a la deuda, espero me presten atención, ponerle 0 a la deuda es un acto de misericordia del gerente hacia el deudor. La misericordia consiste en no recibir el castigo que yo merezco, la sanción que le pudo haber puesto el gerente es reportarlo a las centrales de crédito, o qué sé yo, si hubiese existido la ley antigua, en reportarlo a la ley, incluso hasta matarlo. Ya hoy era tener un castigo de no lo miren, no le fíen, no le ayuden porque es una persona que no paga. Ese sería el castigo. Y el gerente le dijo, ponte 0. El acto de misericordia era no reportarlo y saldar la deuda. Pero el acto de gracia, el acto de gracia era poner $100,000 con saldo a favor. Y lo que está diciendo aquí es, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Quiere decir que cuando yo me acerco al trono de la gracia, siempre voy a encontrar un saldo a favor. Y es que es esto. Vuelvo yo al ejemplo del banquero. Dice aquí el verso 16, para alcanzar misericordia. Quiere decir esto, que cuando yo me acerco al trono de la gracia es como aquel deudor se acerca y cada vez que debiera una cuota se acercaba al banco y el gerente le perdonaba. Pero cuando yo tengo un saldo a favor, el gerente le está diciendo, no te preocupes más por las cuotas. Escúcheme bien, no te preocupes más por las cuotas, porque cada mes de esos $100,000 que está a tu favor, vamos a ir sacando la cuota que a ti te pertenece pagar, que tú debes pagar. Pero hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Acérquese, venga firme, venga de la cara, venga y dice, aquí estoy, no te relajes. Ah, no, ya tengo un saldo a favor, ya me puedo vivir tranquilo. No, la condición es acérquese al trono de la gracia. Cada vez que necesites que la cuota te quede saldada por mes, acércate. Sabes que tienes un saldo a favor, pero cada que te acercas, ese saldo a favor es devengado y cubierta su cuota mensual. Pero ¿sabes qué es lo extraordinario? Que en el momento en que te acercas al banco, en el momento en que te acercas al trono de la gracia, cuando te vengan de tu saldo para pagar la cuota, cuando del trono de la gracia yo me acerco y de ese ahorro que tengo en el trono de la gracia se cubre mi culpa, mi pecado, no importa, porque así como el banquero le dio esos 100,000, en el trono de la gracia el Señor pone saldos a mi favor. Y con esto quiero decir lo siguiente. Cada que el banquero ve llegar, el gerente ve llegar al deudor a la oficina, siempre da una orden. Él tiene que pagar 10,000 mensuales. Tranquilo.
haga que ese saldo siga igual. Es más, incrementele. Si pagó 10,000, ahora póngale 110,000 a favor. Es allí donde está la gracia de Dios. Cuando yo me acerco para alcanzar misericordia, para pagar la cuota, el Señor me dice, tranquilo, aquí está mi gracia. Y en la medida en que usted se acerca, voy añadiendo más gracia a su saldo. Y cada vez que me acerco, voy a tener un saldo a favor. Pero la clave no está en echarme a dormir, perdóneme la expresión, en acostarme. Ya tengo un saldo a favor. No, debes acercarte constantemente al trono de la gracia. Y cuando yo me acerco constantemente al trono de la gracia, encuentro un saldo a favor. Entonces dice, mire lo que dice. Cuando me acerco al trono de la gracia, alcanzo misericordia, mi cuota es saldada, pero dice, y hallo gracia, más gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo una crisis económica, ese trono o ese banco me va a decir, allí está, ahí tienes un saldo a favor. Cuando yo tengo una crisis espiritual, hay un trono de gracia que me dice, aquí está, más gracia y más gracia y más gracia, porque siempre habremos encontrado un saldo a favor. Dios es bueno. Gracias a Él se eliminaron los sumos sacerdotes. Gracias a Él se eliminaron los sumos sacerdotes. Y si no, mire lo que está en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Que es extraordinario. Cuando el apóstol empieza a escribirle a los romanos acerca de cómo Abraham, sin haber pertenecido a una época de ley, sino que antecede a la ley, cómo alcanzó entonces él esa gracia. Y dice en el capítulo 4, ¿qué pues diremos? ¿Qué ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Abraham era un hombre dadivoso y la gente lo tenía como el gran padre. Lleno de errores Abraham. Le dijo a su esposa, mienta y diga que es mi hermana. Tantas triquiñuelas que hizo Abraham. Pero ante los ojos de los humanos era una persona justa porque él era dadivoso. Y lo que dice aquí es, si Abraham según la carne fue justificado de acuerdo a sus obras, delante de Dios no. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este texto es extraordinario en el verso 3, porque dice, a pesar que hagas buenas obras, lo que te cuenta como justicia, como justificación es el creer, el acercarte confiadamente al trono de la gracia que leímos en Hebreos. Mire, ¿qué es justificación? La justificación tiene que ver con que Dios me toma a mí, una persona llena de errores, de fracasos y pecadora, y yo como un ser humano digno de misericordia. Entre otras cosas, la palabra misericordia significa un corazón que necesita, un corazón lleno de miseria. Viene de allí. El misericordioso es aquel que se compadece de un corazón lleno de miseria. Y Dios es eso. Entonces lo que está aquí diciendo Pablo a los romanos es que a Abraham le fue contado por justicia el que creyó. Si yo soy ese corazón ávido de misericordia, tengo un corazón lleno de miseria, me acerco ante Dios no digno. Pero ¿qué hace el Señor? Se convierte en el gran sumo sacerdote de Hebreos 4. Me viste con su manto de gracia. Me acerca a Él. Y ojo a esto, a pesar de que yo soy culpable, me veo ante Él justo.
Ese es el proceso de justificación. No quiere decir que yo deje de ser culpable. No, quiere decir que cuando yo me presento ante Él con ese manto de gracia que Él mismo me pone, me ve como una persona justa. A eso se le llama justificación. Y eso es lo que hizo Abraham. Le creyó a Dios. Y Pablo le escribe a los romanos y le dice, de esa forma nosotros alcanzamos. Verso 4 dice, al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Quiere decir que si yo trabajo, si Abraham hacía buenas obras, si yo trato de hacer buenas obras, no estoy recibiendo nada de gracia a cambio. Pues estoy siendo retribuido en lo que hago. Pues porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Si yo soy dadivoso, obviamente me llegarán bendiciones. No por el hecho de que sea un hombre lleno de gracia. No, es porque las mismas obras siembran y de esas mismas obras recojo. Y lo que dice aquí Pablo es, no hay gracia si yo me esfuerzo en conseguir lo que hago. Pero el verso 5 dice, pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, el que recibe su manto de gracia, se considera su fe como justicia. Esto es de lo más hermoso que hay. Quiere decir que a pesar que yo no actúo, porque no tengo la capacidad, porque no tengo los medios, porque no soy la persona indicada, porque no soy libre, porque vivo esclavo, sin embargo el creer y acercarme a Él, dice, esa fe es considerada como justicia. Oh, bueno es el Señor, bueno es el Señor. ¿Te imaginas donde el Señor nos exigiera a nosotros el ser justificados por nuestras obras? Estaríamos directos al fracaso. Pero mi fe reemplaza lo que traía para mí mis malas actuaciones. El verso 6 dice, y no solo Abraham, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. Estoy lleno de Dios en este momento porque dice, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin esforzarse. Es acercándose al trono de la gracia, es teniendo ese saldo a favor. Y dice el verso 7, bienaventurados aquellos, cuando dice David, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien Dios jamás le tomará en cuenta su pecado. Yo no sé por qué nosotros vivimos siendo señalados y como que nosotros mismos estamos con la cabeza gacha y baja. No, es que yo he errado, yo he pecado. No, es que yo esto y yo lo otro, y nos lamentamos, y eso hace que nosotros nos frustremos y que busquemos como aquel deudor la muerte porque no sé de dónde pagar, no tengo ya, es mi fracaso. Acuérdese del gerente que le dijo al deudor, aquí hay un saldo a favor. Acuérdese de Cristo que está diciendo, yo estoy aquí en el trono de gracia. Pero el verso 10 dice que a Abraham todo esto le fue contado por justicia. Escúcheme bien esto. Escúcheme bien esto. Nosotros tenemos un saldo a favor cuando nos acercamos al trono de gracia. A tantos que se han acercado a mí a pedirme un consejo, pastor, no soy capaz con esto, no soy capaz con lo otro, mi vida es una desgracia. Tantas veces que me acerco al Señor y le pido al Señor que me perdone, que me ayude, que quiero salir de esto y de lo otro y no puedo porque soy débil.
siempre les digo lo siguiente: acérquese al trono de la gracia. Y entonces me dicen, no, es que yo ofendí al Señor. Yo le digo yo le voy a decir lo mismo a usted esta mañana, que es lo que le digo a los demás. Si usted peca, Dios sigue siendo Dios en su trono de gracia. Si usted no peca, Dios sigue siendo Dios en su trono de gracia. Dios se mantiene inmune al pecado suyo. A veces nos meten a nosotros en la cabeza que hay que arrancarnos no sé qué tantas cosas, los vestidos como en la antigüedad. Hay que hacer una cosa y otra y vivir en un estado de humillación todo el tiempo y siempre ahí. Y creemos que es que Dios nos mira así como con desprecio. No, Dios es inmune al pecado. Sí, acabamos de leer que Él fue tentado, pero de esta salió avante. ¿Usted cree que Dios se va a inmutar por lo que usted y yo hagamos? No. Es más, y quiero decírselo, las consecuencias del pecar o lo que viene después de que yo peco, no es porque Dios lo envíe, es porque el pecado mismo lo produjo. Dios es inmune al pecado, de verdad se los digo. Dios no se inquieta, no se mueve de su trono, Él no se pone a llorar si usted peca, no. Él me está diciendo aquí, a través de la escritura a los hebreos, si usted cometió errores, si usted pecó, si usted no es capaz de salir de esa situación, acérquese confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué tengo que hacer? No, nada. Como está en Romanos capítulo 4, solo crea. El creer es acercarme confiadamente. Y cada vez que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, remítase al ejemplo que puse al principio. Acérquese al banco. Vaya a la oficina y le dice, hoy tampoco tengo mi cuota. Devengan del saldo. Y cada vez que te acercas, hay saldo a favor. Esa es la bendición de nosotros creerle a Él. Esa es la bendición de nosotros acercarnos a Él. Esa es la bendición de nosotros permitirle al Señor que reine en nuestra vida. Depositar toda nuestra confianza en Él. Esa es la ventaja de todos aquellos que le hemos dicho al Señor desde hoy. Imagínense las ironías de la vida. De yo tener que decirle al Señor, te acepto. Tener que decirle al Señor, hoy te abro mi corazón. Cuando ni siquiera nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Él está diciendo, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro a Él y ceno con Él y Él conmigo. Tranquilo que yo estoy ahí en mi trono de gracia. Ahí siempre me vas a encontrar. Si este mensaje siente que ha sido de bendición para usted, compártalo a los demás, pues alguien puede necesitar acercarse al trono de gracia, tener un saldo a favor. Un abrazo para todos, les bendecimos en el nombre del Señor y espero que nos veamos pronto. En 8 días estaremos otra vez en comunión unos con otros. Bendiciones.